gramos pesa el cerebro. Al año de vida, ¿cuánto pesa el cerebro? Se duplica, casi llega a 1 kilo. ¿Y qué es lo último que logra desarrollar el cerebro humano? El área de la corteza prefrontal. 23, 25 años. ¿Okay? Pero ya al año de vida, que ya pesa 1 kilo, ya el cerebro humano está desarrollado al 90%. Cuando llega a los 6 años, llega a los 98%. Tan solo le queda hacia los 23, 25 que completan, lo último que completa viene a ser el área prefrontal. ¿Cuál es la función del área prefrontal? ¿Se acuerdan? Lo que es la planificación, la proyección, las estrategias. Todo está en el área prefrontal, es lo que nos diferencia de los simios, porque el simio no tiene desarrollo en el área prefrontal. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Miren, que este astrocito, para que no esté en contacto el capilar con el intersticio cerebral, debe emitir pseudópodos como prolongaciones, y esas prolongaciones que ustedes ven acá así, nos aseguran de que no está directamente expuesto hacia el intersticio y hacia las neuronas. Pero existe una célula que nos asegura eso. Esas células son las células que están acá de rojo. ¿Cómo se llaman esas células de rojo? Que van a envolver al capilar cerebral, a las prolongaciones de los astrocitos. ¿Cómo se llaman esas células? ¿O no han hecho histología? ¿Han hecho histología? No. Han tenido que ver. ¿Cómo se llaman esas células? ¿Nada? Para mí es importante eso. ¿Saben por qué es importante? Porque me hace entender por qué se habla de la unidad tripartita de la estructura funcional del cerebro. Porque no es neurona a neurona, sino tiene que actuar ahí una célula. Y esa célula viene a ser, ¿cómo se llama esa célula? ¿Qué? No, los oligodendrocitos son los que establecen la mielinización en el sistema nervioso central. A ver. ¿Cuál? Astrocitos, ahí están los astrocitos. A ver. ¿Cuál que? Los nada. Los pericitos. Estos no los conocen. ¿No les han presentado los pericitos? Si yo no conozco la acción de los pericitos, no conozco nada. Es la verdad. Porque la sangre es veneno para el neurona. Y si le llega agua, ya les he dicho que es roja. Corto, sí. Y todos los nutrientes, miren, recién pueden pasar ¿hacia dónde? Hacia el astrocito, y el astrocito recién le da a la neurona. Es como un protector. ¿Me entender? Entonces, aquí ya no hay un binomio, es un trinomio. Neurona pre, post y glia. Y en la glia, ¿qué viene a ser? El astrocito. ¿Y quién formaba las neuronas? Los astrocitos. Ahora, aquí hay teorías. Hasta antes del año pasado, diciembre del 98, 2018. No, 98. Se hablaba de que el hombre tenía la capacidad de producir neuronas de adulto. 30, 40 años producía neuronas. ¿Y en dónde se descubrió? En el giro dentado del hipotálamo. Pero un señor García, un investigador García, del Instituto de Investigación de Severo Ochoa de España, él, en el Science
Nature publica que no, que el humano no produce neuronas en el adulto, y eso ha cambiado todo, y lo demuestra de la siguiente manera, porque lo que sí demostraron antes de ese estudio, desde el año 78, más o menos 80, de que sí el hombre podía renovar neuronas. Existen niveles tróficos, las neurotropinas, los factores de crecimiento neuronal, existe la capacidad de reparar, pero producir en base a ratones, cerebros de ratones, se pudo evidenciar eso, que había la capacidad que en el adulto de un ratón podía expresar neuronas. ¿Y en dónde lo encontraron? En el bulbo olfatorio y en el hipotálamo. En el hipotálamo del ratón encontraron que había la producción en ratones adultos. Y supusieron, como el mamífero, en el humano también. Y comenzaron a trabajar con cerebro de personas post-mortem. Y el que aclara este mecanismo y dice que no puede ser en el humano es la siguiente, le da la propuesta siguiente, de que el cerebro humano nace ya con el hipotálamo, nace con su bulbo olfatorio. Lo único que le falta que es comunicarse. También el cerebro del ratón no nace con bulbo olfatorio, no nace con hipocampo, recién lo tiene post-natal. Esa es la teoría. Entonces cambia el concepto de lo que se planteaba anteriormente. Bien, entonces sería bueno si revisan sobre neurogénesis. Eso es sumamente importante. ¿Cómo estás? Hola. Pero el cerebro humano se ha mal acostumbrado. Por ejemplo, a los pacientes epilépticos les hacen hacer ayuno. ¿Qué es el ayuno, señor? El ayuno es no desayunar, no romper el ayuno. Eso es el ayuno. ¿Ya? Entonces, ¿y saben qué hace el epiléptico cuando no desayuna, se queda en ayuno? ¿Cuál es la fuente energética? Cuerpos cetónicos. ¿A partir de qué formamos cuerpos cetónicos? De la acetil con enzima A. Me da el hígado, va hacia el cerebro, y a partir de los cuerpos cetónicos, el acetocetato y hidroxibutirato que tengo, acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs. Ya saben el cuento de usar acetato, y Krebs es un cuento que ya lo conocen. Al final obtengo energía a partir de los cuerpos cetónicos. Pero tiene una propiedad los cuerpos cetónicos. ¿Cuál es esa propiedad? Es antioxidante. Si es antioxidante, nosotros producimos agentes oxidantes siempre. Y la idea es no envejecer. ¿Cómo podemos no envejecer agentes reductores? Pero no mucho agente reductor también. Debe haber un equilibrio. Lo poco es malo y lo mucho también es malo. Y existe lo que se llama el set point, la homeostasis. Hay que mantener, ¿no? Una proporción entre lo que es agentes oxidantes y agentes reductores. Inclusive, para que las señoritas no tengan que utilizar botox, ¿qué deben hacer? Ayuno. Porque estimulan la sirtuina. ¿Qué es la sirtuina? ¿Alguna vez les he hablado de la sirtuina? ¿Qué es la sirtuina? ¿La sirtuina qué hace? Lo que hace, básicamente, es la hormona del envejecimiento. Entonces, cuando uno envejece, cuando falla en la capacidad de reproducción de sus células, entonces uno de los problemas viene a ser la histona desacetilasa. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué hacía la histona desacetilasa? Empaquetaba o desempaquetaba los nucleosomas. ¿Se acuerdan? Desempaquetaba. Era un problema. Entonces, ¿cuándo debe estar eso regulado? Ese regulado exquisitamente. Pero ¿qué pasa si por problemas de contaminación comienza a desacetilarse las histonas? Hay muerte de células, muerte de neuronas, etc. Entonces, lo importante aquí es
cuerpos cetónicos. Recuerden que el humano ha demorado millones de años para almacenar una molécula que tenga alta energía. Por ejemplo, el ácido palmítico, ¿cuántos ATP les da? 129 ATP. En cambio, la glucosa, 36 ATP. Entonces, ¿dónde usa más fuente energética? Los ácidos grasos. ¿Ya? Los ácidos grasos. ¿Qué más podríamos hablar? Suficiente, creo. Ahora, uno de los riesgos también aquí de la actividad metabólica, ¿cuál es? Miren, el no oxígeno. ¿Qué pasa en la anaerobiosis? ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Qué nos da? Piruvato. ¿Y piruvato qué nos va a provocar? Que la célula se hidrate. Y si se hidratan, ¿qué va a pasar si las neuronas comienzan a hidratarse? ¿Qué pasa con los capilares? ¿La perfusión aumenta o disminuye? Disminuye el flujo sanguíneo cerebral. El transporte de glucosa, bueno, el cerebro moderno, lógico, tiene diferentes GLUT. Por ejemplo, el GLUT que yo no tengo en la neurona es el GLUT3. En cambio, en la micróglea tengo el GLUT5. ¿Qué es la micróglea? La micróglea es parte de nuestras defensas, es un macrófago del cerebro, ¿no? Entonces, su función, ¿cuál es? Depurar. Eliminar toda sustancia de desecho o algún agente que no debe estar ahí. En cambio, los astrocitos, ¿qué tipo de GLUT tienen? Las células endoteliales, ¿qué GLUT es? GLUT1. Entonces, son diferentes GLUT que nosotros tenemos en lo que es neuronas y glías. Esto es importante, autorregulación de la perfusión sanguínea cerebral o flujo sanguíneo cerebral. ¿Se acuerdan del corazón, riñón, cerebro? Deben mantener constante el flujo sanguíneo. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan del feedback tubulo-glomerular? ¿Quién regulaba el feedback tubulo-glomerular? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es la presión media funcional? La presión media funcional es igual a 2 diastólicas más una sistólica entre 3. Normal 95 más 10. Eso es lo normal. ¿Qué pasa si por actividad física mi presión aumenta a 120? ¿Qué pasa con mi flujo? ¿Aumenta o no aumenta? No aumenta. ¿Por qué razón? Porque la autorregulación va de 50 a 150 milímetros de mercurio. Se mantiene constante. Entonces, puedo variar la presión, pero nunca el flujo. El flujo va a ser siempre 50 a 60. ¿Qué pasa si yo comienzo, me voy a hacer un deporte y llego a 160 milímetros de mercurio sistólica? La diastólica no fluctúa mucho, puedo llegar a 89, pero nunca voy a superar los 90 por ejercicio, salvo que sea patológico. ¿Se acuerdan cuál era la presión peligrosa? ¿Era la de llenado o la de bombeo? ¿Cuál era? No, las dos. ¿Cuál es? La de llenado. ¿Cuál es la de llenado? La diastólica. Esa es la peligrosa. ¿Cuánto es lo máximo que debe ser la diastólica? 89. 90 ya soy hipertenso. Ya soy hipertenso. En cambio, la sistólica, ¿cuánto es lo máximo? 139. 140 ya soy hipertenso. Entonces, pero vean aquí. Yo puedo modificar la presión, pero mi flujo de perfusión cerebral no puede variar en 3 órganos. ¿Cuáles son los 3 órganos? Corazón, riñón y cerebro. Ahora, ¿por qué se da eso? Por mecanismos de autorregulación. Tenemos teoría miogénica y teoría metabólica. La teoría miogénica, ¿a qué se refiere? Cuando disminuye la presión arterial media, ¿no? O funcional, podemos mencionarla ahí, se produce una vasodilatación. Porque lo lógico, ya ustedes saben, que ya vemos acá, ¿cómo calculábamos la presión? ¿Se acuerdan? La presión arterial era el gasto cardíaco por la resistencia periférica total. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El gasto cardíaco era la ley de
se llamaba? La ley del corazón. Frank Starling. ¿A qué nos decía? Era igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, que era por la ley de Poisson. Ahí la resistencia periférica total, que era igual 8 por N por L entre pi a la cuarta potencia del radio. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? Si no se acuerdan, tienen que volver a estudiar. Es necesario. No les va a hacer mal porque van a hacer sus circuitos neuronales. Entonces, si yo tengo una disminución de la presión arterial, lo lógico que debería pasar es que haya una menor perfusión. Pero esa menor perfusión es un problema para el cerebro, porque tiene que estar manteniendo una constante perfusión o irrigación. Para ello, la respuesta va a ser una vasodilatación. Con la vasodilatación miogénica o automática, aumento la perfusión. ¿Cómo se da esa vasodilatación? ¿Cómo estará el músculo liso de los vasos o del endotelio cerebral? ¿Cómo estará? ¿Contraído o relajado? Relajado. ¿Y se acuerdan que había unos receptores L de calcio? ¿Se acuerdan o no? A ver, acuérdense de disfunción eréctil, hace poquito lo han visto. Y lo van a ver ustedes cuando tengan 50 años. ¿Ya? Van a explorar ustedes. Entonces, ¿se acuerdan el óxido nítrico que hacía? ¿Se acuerdan o no? Liberaba óxido nítrico a partir de arginina, nos necesitaba óxido nítrico, y actuaba sobre el GMP para darnos GMP cíclico. ¿Y qué hacía el GMP cíclico? ¿Se acuerdan? El GMP cíclico lo que hace es cerraba el canal L de calcio. Si yo cierro el canal de calcio, ¿qué pasa? Se relaja. Y si se relaja, vasodilatación. Esa teoría es algo similar, solo que aquí hay unos mecanorreceptores que van a provocar el no ingreso de canales de calcio, los L, y se relaja. Lo contrario ocurre cuando disminuye la presión. Si disminuye la presión, quiere decir que el radio también va a disminuir. Perdón, cuando aumenta la presión, debe aumentar el flujo. Entonces, ¿cómo puedo yo reducirlo? Con lo contrario, que sería una vasoconstricción. ¿Qué va a permitir a través de los mecanorreceptores de distensión? Lo que va a provocar es un ingreso de calcio para que haya una contracción de la musculatura lisa vascular y se provoque una vasoconstricción y que regule la perfusión sanguínea. ¿Me puede entender o no? Ahora, metabólico. ¿De quién depende? Va a depender de la PO2. ¿Se acuerdan de la PO2 qué era? La PO2 viene a ser 100 arterial, venoso 40. Si yo tengo, imagínense, 70 aquí, ¿en qué estoy? En hipoxemia. Y si ven respiratorio, ¿qué receptores se estimulan con 70? ¿Los periféricos o los centrales? Los periféricos, rapiditos. Pero si tengo, imagínense, 98 acá, ¿quiénes actúan? Los centrales, rapidísimos. Esos son lentitos más que eso. Son Mitchell, Flash y los que se acuerdan. Entonces aquí, si hay menor oxígeno, ¿qué pasa con el lecho del capilar? ¿Aumenta o disminuye su diámetro? A ver. Aumentaría. Se produce una vasodilatación. ¿Qué pasa con hipercapnia? Tengo PCO2 de 50. Listo, millones de mercurio. ¿Estoy en qué? En normocapnia, hipocapnia o hipercapnia. Hipercapnia. ¿Qué va a producirse? Una vasoconstricción. Ahora, hay una relación directa entre acidosis e hipercapnia en base a esta reacción CO2 más,
es hipercambio, es al revés, se produce vasodilatación. El CO2 produce vasodilatación, pero cuando baja el CO2 se produce una vasoconstricción. Estoy cambiando el mecanismo, ¿ves? Te los explico. CO2 más agua, ¿qué nos da, señores? Nos da ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se desprotona en más bicarbonato. Acá los reaccionantes es igual al producto. Si yo aumento CO2, aumento hidrógeno. Eso es acidosis. Entonces, en esta condición, se acuerda que el CO2 es vasodilatador. Entonces, acá va a ver en acidosis e hipercapnia, vasodilatación. Pero cuando yo les he hecho hiperventilar, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Bajó el CO2. Porque ¿quién es más difusible? El CO2 que el oxígeno. Bajaron el CO2. Quiere decir que su CO2, su PO2 ha debido ser menor a 40. 38, 35. Y en ese momento, ¿qué se produce? Vasoconstricción. Entonces, en alcalosis, ¿qué se produce? Vasoconstricción también. Y la otra teoría, y viene siempre lo del sistema nervioso autónomo. ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo? Tenemos dos divisiones, simpático y parasimpático. El simpático va a actuar sobre el receptor alfa 1. ¿Se acuerdan quién es el alfa? ¿Vasoconstrictor o vasodilatador? Por el alfa contraigo y por el beta, eso es universal. Entonces acá actúa la noradrenalina produciendo ¿qué? Vasoconstricción. ¿Y quién lo antagoniza? El parasimpático, acetilcolina. ¿Bien? ¿A través de qué receptores? M2. Por M2 y M4 que tengo, inhibición o relatación. En cambio M1, M3, M5 es constrictor. Todo depende de la constancia de iones. La sinapsis, bueno, eso lo descubrió Sherrington, pero con un error. Él hablaba de la unidireccionalidad de la P a la post y no hablaba nunca de las glías. Pero era el año 1879, guerra con Chile, no se sabían muchas cosas. El Wasser todavía vivía. ¿Quién vieron posteriormente? Un alemán, Otto Lowy. Otto Lowy también le dieron premio Nobel a este señor. En cambio a Sherrington no, en ese tiempo no había Nobeles. ¿Qué hizo? Algo interesante hizo este señor. A ver, acá les voy a dibujar. El corazón del sapito es trilocular, tiene dos aurículas y un ventrículo, tiene mezcla arteriovenosa. Entonces lo que hizo era estimular al nervio vago. Y cuando lo estimuló al nervio vago, comenzó a liberarse una sustancia. Y a esa sustancia la llamó vagosot. Vagosot. ¿Y qué hizo? Colocó otro corazoncito acá. Y el corazoncito comenzó a tener disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, caramba, hay una comunicación química. Y él estableció la sinapsis química con retraso. ¿Ya? Después se vio que el vagosot, ¿qué era? La acetilcolina. ¿Estamos de acuerdo? Y eso revolucionó, año 1921. No se conocía nada en ese tiempo. Pero ahora, ¿qué nosotros conocemos? Nosotros conocemos ahora que hay una brecha entre la motoneurona con la placa motora, que es un tipo de sinapsis también. Hay una brecha. ¿Qué pudiera ser neurona a neurona? La brecha siempre va a ser 20 nanómetros. Promedio. Siempre hay una brecha, no hay una aposición, no hay una continuidad. Entonces, ¿cómo yo comunico esta célula con esta célula? La única manera de comunicación es a través de una sustancia química. Y esa sustancia química, si hablo de placa motora, ya saben que viene a ser la acetilcolina. El receptor nicotínico. ¿Qué tipo nicotínico? 1. ¿Y cuál es el 1? El NM. ¿Por qué NM? Neurona, músculo. Hay el otro, el que se da en cerebro, el N2. El N2 es NN. ¿Qué significa NN? Neurona a neurona. Ahora ya
Y ahora estoy hablando algo más profundo porque ya más o menos maneja. Entonces ya entramos, porque si les doy todo en un momento, por gusto, poco a poco se les da el conocimiento. Entonces miren, se demuestra que existe una comunicación química que es importante, ya ustedes conocen el esquema, de cuando llega el potencial de acción por la motoneurona a través de los axones, ingresa el calcio, ¿se acuerdan? Y el calcio fosforilaba la sinaxina y se activaba el SNARE y la vesícula sináptica entraba en aposición y se producía una exocitosis regulada. ¿Se acuerdan o no? Eso se llama el SNARE. Ese es el SNARE. Entonces, entra el calcio, se activa la sinaxina, se fosforila y entra en aposición la vesícula a través de la sinactobremina, sinactoplasmina y la sinactofisina. ¿Por dónde se produce la liberación del neurotransmisor? Por la sinactofisina. Ahí es el hecho, o locus, liberación del neurotransmisor. ¿Bien? Creo que eso lo pregunté el año pasado. Vean las pruebas, ahí está. ¿Bien? Ahora, mucho después, en el año 59, Farspa y Potter descubren la sinapsis eléctrica y que en un primer momento se pensó que era tan solo la comunicación de los invertebrados. A ver, que vean el vuelo de una mosca y traten como ese de la película, en una película, no me acuerdo cuál es, que agarraba esa es mentira. A ver, hagan la prueba. La pueden agarrar así, pero así, difícil. Si no, los apruebo. No dan examen. No la que muerta la cosa, porque tienen que demostrarme que vuela, ¿no? A ver, Ana, difícil. ¿Y por qué es rápida esa transmisión eléctrica? Porque es netamente eléctrica y no química. ¿Y por qué es eléctrica? Porque la comunicación entre pre y post tan solo mide 2 nanómetros. 2 nanómetros. Y no hay retraso. La conducción es directo. El paso de los iones es directo. Pero se pensó que en el conexón, que está constituido de conexinas, era tan solo como es un canal. Mentira. Es un canal regulado por neurotransmisor, por pH, por calcio y por segundos mensajeros. Entonces, no es un canal, no es un paso, no es un sin sitio funcional, sino también está regulado a través de lo que he mencionado. Entonces, ¿cómo se llama esta estructura? Conexón. ¿De qué está constituido conexón? Conexinas. ¿Y por qué se da esa estructura? Por la aposición de neurona a neurona. No hay un retraso. Sinapsis. Ustedes ya conocen que cuando ingresa el sodio al interior de la célula, ¿qué pasa con la célula? Se despolariza. Eso lo conocen ustedes desde poquito. Ustedes saben que la célula internamente es negativa y externamente positiva. ¿Eso qué se llama? Dipolo. ¿Ya? Dipolo. Entonces, ¿cuándo la célula es permeable al sodio? Cuando llega al umbral. ¿Y cuándo llega al umbral? Cuando se cumple la ley del todo o todo o nada. ¿Qué significa la ley del todo o nada? Tiene que haber un símbolo de carácter umbral. ¿Para qué? Para que los canales dependientes de voltaje, no los de fuga, ya los de fuga ya saben qué tienen. Entonces se abren los canales de sodio y se produce el influjo de sodio. ¿Y qué va a provocar eso? La despolarización, ¿se acuerdan? Pero para aquí, para el nervioso ya no es despolarización. Lo que va a producir es un potencial postsináptico excitador. ¿Bien? Ya cambia la nomenclatura. Entonces, cuando hablemos de reflejos y les diga como en la inervación recíproca de un músculo agonista y antagonista, ya hablamos no de polarización, hablamos de potencial excitador o inhibidor. Por ejemplo, cuando hace un reflejo flexor, es excitador, pero ¿para quién? Para el flexor, pero para el antagónico es inhibidor. ¿Me dejo entenderlo? Eso se llama la inervación recíproca de Charlotte. No puede darse doble respuesta, porque no habría función. Es cuando les pregunté a ustedes sobre la contracción isovolumétrica, cómo están las válvulas, abiertas o cerradas. Cayeron, ¿no? Todas cerradas, porque son isovolumétricas. Imagínense que se queda abierta alguna.
no habría contracción isovolumétrica. Lo contrario es, por ejemplo, cuando ingresa el influjo de cloro. Imagínense que consumen alcohol. El alcohol que provoca el influjo de cloro, ¿los estimula o los inhibe? Los inhibe. Otra cosa es que se desinhiba, eso es otra cosa. Entonces, aquí ya no es hiperpolarización, no es que cloro hiperpolariza la célula, acá no hay hiperpolarización. Eso se llama potencial oxináptico inhibidor. Entonces, es nueva nomenclatura. Dios mío, tanto me he demorado. Ionotrópico y metabotrópico es lo golosio, pero quiero que lo revisen nuevamente. El ionotrópico es rapidísimo. No necesito un mediador, un segundo mensajero, no. Es estímulo y respuesta. Coloco un trocito de sal, rápido, 2 segundos. Coloco ácido sulfúrico en la lengua, rapidísimo, 2 segundos. Pero coloco cristales de azúcar, demoro 10, 12 segundos. ¿Por qué? Porque es metabotrópico. Neuromodulación. Creo que es 1 hora y 10, 20, 15 minutos. Parece un ratito, no ahora de necrosis de glúteo. Integración nerviosa, una neuromodulación. Voy a tomar como ejemplo corazón. Si bien es cierto el corazón es autónomo, tiene su marcapaso, tiene su estímulo, pero tiene inervación autónoma. ¿Y cuál es la autónoma? Tengo fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Ya ustedes saben que las fibras simpáticas inervan no tan solo nodos, sino también cámaras auriculares y ventriculares. En cambio, el parasimpático tan solo es nodos, nada más. Bien. Ahora, ¿sobre quién actúa? Sobre M2 y beta 1, el adrenérgico, y el colinérgico sobre M2. De tal manera que cuando yo veo funcionar un corazón, o hay taquicardia o bradicardia. Entonces, ¿quién es taquicardizante? Es el sistema simpático. Entonces, yo estoy emocionado, entro en taquicardia. Yo la parte contraria, ¿no? A la trampa, entro en taquicardia. Estoy asustado, estímulo simpático, bradicardia, que es bradicardizante. Pero ¿qué pasa si no excedo la taquicardia? Yo colapso, puedo morir. Y también colapso cuando hay taquicardia. Pero hay neuromodulación. Las fibras simpáticas y las parasimpáticas tienen receptores alfa 2 y beta 2. Si hay un sobreestímulo taquicardizante, entonces, ¿qué hago? Ese estímulo, ¿qué hace? O es adrenalina o noradrenalina, ¿qué hace? Actúa sobre el